13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentan Calidad de Vida. La osteoporosis tiende a asociarse con un mal de la vejez. Sin embargo, se sabe que la pérdida del hueso en mujeres puede comenzar a partir de los 25 años de edad. Esta enfermedad ha sido llamada la epidemia silenciosa, ya que se desarrolla de manera asintomática a medida que se envejece. Según estudios, su incremento en la población será aún mayor con los años, transformándose en un grave problema de salud pública. Hoy, en Calidad de Vida, osteoporosis es nuestro tema. Hola, bienvenidos al programa Calidad de Vida por las pantallas de Canal 13C. Hoy, martes, nuevamente vamos a hablar de un tema interesante. Ya voy a presentar a nuestro expositor. Estamos, como siempre, en la sede de la Sociedad Médica de Santiago, que aglutina a todos los internistas. Yo soy el doctor Pedro Pablo Marín, internista y geriatra, y ahora me toca presentar a nuestra invitada, la doctora Marina Arriagada, reumatóloga ampliamente conocida en nuestro país, que tuvo la gracia de participar y fundar hace 20 años la Sociedad Chilena de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, pero está invitada hoy día como vicepresidenta de la Fundación Chilena de Osteoporosis o FUNDOP. Vamos a hablar con ella de un tema muy relevante, la osteoporosis, que en octubre se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis. Bienvenida Marina a nuestro programa y vamos entonces a partir preguntando sobre este tema. ¿Tenemos datos chilenos? ¿La FUNDOP tiene datos de lo que está pasando en la osteoporosis en Chile? Sí, estamos bien orgullosos de las investigaciones que lleva a cabo la Fundación Chilena de Osteoporosis. Se ha hecho densitometrías óseas periféricas para diagnosticar esta enfermedad en más de 60.000 mujeres. Y los datos que tenemos son alarmantes. Más de la mitad de las mujeres sobre 50 años tiene algún grado de alteración de su hueso. De tal manera que podemos decir que sobre 50 años cerca de un 10% de las mujeres tienen osteoporosis y alrededor de un 50% tiene osteopenia, que es un grado menor de alteración del hueso, pero que si no se previene llega a lo que llamamos osteoporosis. Ahí tenemos una foto donde dice hueso normal. Ustedes pueden ver la estructura del hueso, es una verdadera malla que se va uniendo y que tiene una resistencia adecuada. A medida que se va perdiendo hueso, que se va dañando el hueso, llegando a la osteoporosis, y ustedes ven cómo esa malla se va haciendo cada vez más débil y produce lo que finalmente es el daño, la fractura. O sea, el hueso no es una parte viva del cuerpo, porque se está cambiando y se puede dañar con esta enfermedad que se llama osteoporosis. Y como puede verse, qué bonita la foto, porque ahí uno entiende por qué este hueso se puede quebrar o aplastar. Efectivamente, el hueso es una fábrica en acción, importante para muchos procesos, pero en lo que dice relación, sostener nuestro cuerpo es el esqueleto, se va recambiando constantemente y se dice que al cabo de 2 años hemos cambiado entero el esqueleto y para esto necesitamos una buena salud general. En 2 años, qué impresionante. 2 años. Esto es para recalcar, ¿por qué es tan importante? 1 de cada 3 mujeres en su vida tendrá osteoporosis. Los hombres tienen menos, pero tienen. 1 cada 8 hombres en su vida tendrá osteoporosis. Este es el dato que ya les di, donde vemos que un 52% tiene osteopenia y un 8% de las mujeres sobre 50 años en Chile tiene osteoporosis. O sea, estamos hablando de números enormes de personas y a medida que la población chilena envejece, esto se hace cada vez más Tengo importante. entendido que la osteoporosis es más común como enfermedad que el accidente vascular o los cánceres, ¿o no?
Cuando sumamos en el mundo y en Chile también las hospitalizaciones por fractura osteoporótica, estas son más que la suma de infarto, de accidente vascular y de cáncer de mama. Mira, así de importante es. Y uno escucha más de cáncer de mama o de infarto y muy poco de osteoporosis. Por eso es tan importante aprender de esto, que ya sabemos que está vivo y que lo cambiamos en 2 años. Claro, lo que sucede, déjame agregar esto, es que el cáncer es una enfermedad muy temida, pero se mueren más mujeres por fractura de cadera que mujeres por cáncer de mama. Qué interesante. Entonces, estamos hablando, lo que no se hace es una relación directa muchas veces. Nadie se da cuenta que por fracturarse una cadera o una vértebra aumenta la mortalidad. Entonces, porque no es inmediata, no se relaciona, pero tiene relación. ¿Ahí están los costos para eso? Bueno, esto es un gasto estimativo solamente por fractura de cadera, operación de fractura, sin contar todo lo que conlleva. En Chile, 20.000 millones de pesos se gastan por operación de fractura de cadera por osteoporosis. Cuando una mujer pasa la menopausa, empieza a perder calidad en su hueso y lo primero que se fractura cuando se cae es la muñeca, entre los 50 y los 60 años. Luego viene la fractura vertebral, de lo que vamos a hablar, y por último, ya 70 años o más, fractura de cadera. Pero estas son las fracturas osteoporóticas más importantes. Y aquí esta foto es bien dramática porque ustedes pueden ver a una linda mujer ahí a los 20 años, esbelta, buena postura, y esta mujer a los 60 años se convirtió en esta señora inválida por fracturas vertebrales. Y lo otro importante que quería mostrarles es que cuando uno ya tiene una fractura vertebral, durante ese año tiene un riesgo 5 veces mayor de tener otra fractura vertebral. Así es que estamos hablando de costos altísimos. No es chacota y hemos aprendido que esta es una enfermedad y como tal tiene tratamiento y prevención. Y que si una persona se fractura tiene mucho más riesgo de tener una segunda fractura. Exactamente. ¿Y esto en hombres y mujeres es distinto o es igual? Los hombres se fracturan la mitad que las mujeres, lo que no es poco decir. Pero el problema es que cuando un hombre se fractura o la columna vertebral o la cadera, se muere casi el doble de lo que se mueren las mujeres. O sea, el hombre se fractura menos, pero cuando se fractura está... No estamos muy bien hechos, parece. No sé, alguna fallita puede haber por ahí. ¿Y cómo prevenimos esta enfermedad? ¿Es importante en los niños o ya de personas mayores? Como dijimos que el esqueleto está en recambio todo el tiempo, es importante que se comience con la prevención desde la infancia, desde la más temprana infancia. El amamantamiento o la ingesta de lácteos en los niños pequeños es fundamental, pero esto sigue durante toda la vida y vuelve a ser fundamental en alto grado en las personas sobre 65 años, cuando hay una tendencia a empezar a comer menos, a comer más mal. Y hay experiencias en Suiza fantásticas, solamente con aumentar un poco la proteína, que puede ser 2 huevos al día, que no necesariamente tienen que ser con la yema, ya tenemos un aporte de proteína que disminuye la fractura y disminuye la mortalidad. O sea, para producir un buen hueso necesitamos proteínas y calcio. Minerales, el calcio es el más importante, proteína, vitamina D dentro de la parte nutritiva. Eso es fundamental desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cuánto calcio, cómo cumplo yo como adulto o una mujer adulta, cuánto calcio y cómo lo puede hacer? ¿O tomándose una tableta o comiendo alguna sustancia, algún La nutriente? verdad es que el mejor calcio es el que se ingiere en la dieta. Y cuando hablamos de calcio en la dieta hablamos de lácteos. Ya. Si hablamos de adultos, 3 unidades al día son un buen aporte, o sea, 3 tazas de leche o un yogur que equivale a una taza de leche o un trozo de quesillo que equivale a una taza de leche. No importa en qué forma. Suena fácil de poderlo cumplir. Suena fácil, especialmente ahora que tenemos muchos productos lácteos con diferentes sabores, en fin, hay toda una oferta fantástica y eso permite, pero lo que es fácil en medicina siempre es lo más difícil. Hay mucha gente que de alguna u otra manera tiene intolerancias a los lácteos y en esos casos tenemos que apoyar
aunque sea parcial o totalmente, con tabletas de calcio. O sea que si no somos capaces de tomar estos 3 productos lácteos, deberíamos, como adultos y sobre todo mujeres, tomar una pastilla de calcio que tenga vitamina D, ¿no es cierto? ¿Por qué la vitamina D es importante? La vitamina D juega un rol en varias partes, pero de los más sencillos son la absorción del calcio en el tubo intestinal y luego la regulación del metabolismo del calcio en el organismo, ya sea en la sangre, en el hueso o en el músculo. Y el doctor Marín sabe mucho de músculo y vitamina D y caídas, claro, que es uno de los problemas otro temazo. Exactamente. ¿Me puedo yo tomar la vitamina D o me tengo que poner al sol? ¿Hay alguna cosa que yo pueda comer para que tenga vitamina D o es sol? En las personas adultas basta con 15 minutos de sol diario en las piernas y en los brazos, cuando uno va caminando, por último al sol, como para tener un buen aporte. El problema es que cada vez nos ponemos menos al sol porque los ultravioletas están siendo dañinos y la gente cada vez dice, no, me protejo con bloqueador, ya no tiene la absorción. De tal manera que ahí hay que pensar en ingerirla. Desgraciadamente no son muchos los alimentos que tienen los aportes adecuados. La grasa del pescado, por ejemplo, un salmón o un pescado grasoso, pero uno no come todos los días. No. Muchas veces le saca la grasa al pescado de tal manera que en esos casos el ideal es aporte, suplemento. Tomar sol en forma moderada y es un aporte de vitamina D como suplemento cuando no tengamos lo suficiente. El calcio de la leche, nos estabas explicando tú, es muy bueno y si no, uno debería tomar alguna sustancia. ¿Estos famosos calcios de ostra o de otras sustancias son tan buenos? ¿Los calcios se absorben, las pastillas de calcio? ¿Se absorben igual? Lo recomendable es siempre ingerir un calcio con una dosis adecuada de vitamina D, ojalá recomendada por su médico, en el sentido de que él va a poder ajustar cuánto esa persona en particular necesita. No todos los calcios se absorben igual. El carbonato de calcio es lo más frecuente en las pastillas de calcio y hay carbonatos de calcio que tienen un gránulo grueso que no se disuelve bien y que no se absorbe, de tal manera que es preferible la indicación médica. Y hay otras sales de calcio además, por ejemplo, una persona que tiene la necesidad de ingerir antiácidos, no va a poder absorber el carbonato de calcio y en esos casos hay que usar sales como el citrato, o sea, el médico es el más indicado para indicar. O sea, hay que ver si una persona está tomando un bloqueador de la acidez, omeprazol u otro. Exactamente. Y hay que tener cuidado con el calcio que uno esté tomando. Exactamente. Bueno, el tiempo se ha pasado volando, vamos a ir a una pausa, pero antes lo vamos a dejar con un consejo de Merck Serono. Ya volvemos, espérennos. Las diarreas infecciosas han disminuido considerablemente. Sin embargo, un porcentaje de la población infantil aún desarrolla este cuadro de manera frecuente. Su origen es causado por estados virales. La diarrea es peligrosa si su hijo se deshidrata. Dele abundante agua y sales de rehidratación oral. Esto evitará la hospitalización, incluso la muerte por diarrea. Conserve alimentos preparados, frutas y verduras en el refrigerador. Cuando manipule comida, lávese las manos con abundante agua y jabón. La diarrea por rotavirus es muy frecuente, no debe usar antibióticos ni otros medicamentos en su tratamiento. Si su hijo presenta vómitos, diarrea y fiebre, consulte a su médico. Este es un consejo de Merck Serono, líder en probióticos. Ya estamos de vuelta en el programa Calidad de Vida. Estamos con la doctora Marina Arriagada, reumatóloga, hablando de osteoporosis. Antes de seguir conversando, vamos a escuchar la pregunta de la calle. Vamos a ver qué nos pregunta la gente. Doctora, ¿cómo puedo saber si tengo osteoporosis? Desgraciadamente, la osteoporosis, antes de complicarse con fractura, es asintomática. Por eso la osteoporosis se llama la epidemia silenciosa. Entonces, cuando sospechamos que podemos tener, porque la mamá tenía o el papá tenía osteoporosis, o porque no tomo leche, o porque no hago ejercicio, o sea, tengo factores de riesgo, la única manera de saber es midiéndome el hueso con densitometría ósea.
que es un examen que no hay que pinchar, es no invasivo y que nos va a dar el diagnóstico, si es que nuestro hueso está sano o no. Se estima que hay un 30-34% de personas que tienen una fractura y no lo saben, la fractura vertebral. ¿Es esto así, Marina, o no? Cuando uno se quiebra una cadera o un brazo, se ve de afuera. Pero cuando se fractura una vértebra, no se ve de afuera y solamente nos debe hacer sospechar el síntoma del dolor agudo en la espalda. La columna. Las vértebras que más se fracturan son las vértebras dorsales, que están en la parte del tórax, a nivel de los pulmones. Eso hace que esta vértebra que se aplasta, que se fractura, duele mucho y llega a consultar una persona, hombre o mujer, porque claro, los hombres también sobre los 50 años hacen fractura vertebral, y uno ve que le duele tanto que no puede mover su tronco por el dolor que es puntual en el sitio de la fractura, y ve también que se empieza a producir la deformidad, el típico, la jorobita de la persona de cierta edad y que ya ha tenido una o más fracturas osteoporóticas. O sea, la viejita curcuncha no es viejita, es una viejita con una enfermedad. Se le aplastaron una o varias vértebras. Exacto, no es natural, esto es una enfermedad. No deberíamos llegar a eso, ya hemos Eso sabido. Es lo que queremos prevenir. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de la fractura vertebral? Aparte del dolor. Se puede, si uno quiere comprobar y debe comprobar, puede tomar una radiografía y va a aparecer ahí la fractura. En las máquinas modernas de densitometría ósea viene instalado también un mecanismo que nos permite ver las vértebras y medir las vértebras para seguir luego la evolución. Y de cualquiera de esas dos maneras podemos tener el diagnóstico certificado, visual, de que la vértebra se deformó, se fracturó. Si una persona entonces mayor, de 60 años, tiene un dolor en la columna y no fue por un golpe, uno tiene que sospechar que tiene la fractura, se hace una radiografía o una densitometría con la radiografía más barata, al alcance de todo, tiene esta fractura de vértebra, ¿puede partir ya el tratamiento? Debe partir. Debe partir. Desgraciadamente, cuando uno, como tú dijiste antes, ve las radiografías de tórax que se toman en un hospital general y elige el número, saca de ahí todas las que están con algún grado de fractura de la columna, ve que solamente la mitad el radiólogo lo había informado. Pero solamente la mitad dice fractura, la otra mitad dice aplastamiento, deformación, y el médico que lee el informe no le da importancia a eso, no queda claramente establecido que es una fractura osteoporótica. Lógico. De tal manera que, sabido esto, esas personas que se les diagnosticó, solamente un 2% fueron tratadas posteriormente como osteoporosis. La nada misma. La nada misma, y ya sabemos todos los costos de invalidez que esto conlleva, porque se producen alteraciones ventilatorias, alteraciones cardíacas que aumentan la mortalidad, tal como dijimos. Claro, y una segunda fractura. O sea, lo primero es que los radiólogos pongan ahí, si tiene aplastado o deformado, fractura. La palabra fractura. La palabra fractura, los pacientes van a saber que están fracturados, los médicos van a saber que están fracturados y se puede comenzar un tratamiento oportuno para evitar una segunda o una tercera fractura, porque ese hueso ya está en calidad y en cantidad malo. ¿Cuáles serían los tratamientos? ¿Tenemos en Chile todos los tratamientos para una persona que ya tiene la osteoporosis, aparte el calcio y la vitamina D? Pero aparte de eso, pero la parte es muy importante, o sea, siempre tenemos que partir por evitar los factores de riesgo, o sea, suficiente calcio, vitamina D, empezar a movilizar a una persona que tiene fractura de columna. Lo peor es dejarla en reposo, porque más baja el hueso y más se produce invalidez. Se ayuda con una fajita y empezar de a poco a mover, pero precozmente. Y luego vienen las terapias que nos ayudan a prevenir nuevas fracturas. Existen dos tipos de medicamentos a grosso modo, los que impiden que se siga perdiendo hueso y otro tipo que son los que ayudan a formar hueso. O sea, no hay esto que uno llama fijador de calcio, que la gente dice. No es el mecanismo de acción de los medicamentos. Se puede entender, pero, o sea, claro. Exactamente, incluso uno a veces la ocupa para que el paciente entienda más, pero no es el mecanismo.
previene la pérdida o aumenta la formación. Y en algunos casos incluso se combinan ambos tipos de medicamentos, dependiendo de la gravedad. Si uno está tomando estos bifosfonatos, que son para que la pérdida de hueso no sea tan brusca, tan mantenida, ¿yo los debo tomar cuánto tiempo, todos los días? ¿Cómo es el...? Los bifosfonatos, que son uno de los medicamentos más usados en el tratamiento de la osteoporosis, en la actualidad felizmente tenemos de muchos tipos. Tenemos los que se toman y tenemos los inyectables. Mira. Antes, cuando recién salieron, se tomaban todos los días. Luego aparecieron los que se toman una vez a la semana y ahora existen los que se toman una vez al mes. Y eso es importante porque son medicamentos que hay que tomar en ayuna, de pie, quedarse en ayuna 1 hora después de tomarlo, de tal manera que de alguna manera trastornan un poco y por eso es importante que no sea todos los días. Claro, para la adherencia que se llama, o sea, para que cumpla. Para que la persona no se aburra y lo siga tomando porque hay que tomarlo por tiempo largo. Eso es muy importante, claro. Años, hasta que su médico diga ya no es necesario o lo vamos a cambiar por otro, pero son años de tratamiento. Entonces tiene que estar basado en un buen diagnóstico, en la mejor forma de tratar para que el paciente pueda... ¿Son eficientes realmente? ¿Qué buscamos al darle el tratamiento? ¿Que la osteoporosis mejore o que no se fractura? ¿Sirven para las dos cosas o para algunas no sirven, para otras sí? Sirven para las dos cosas. Lo que buscamos en último término es que no se vuelva a fracturar en ninguna otra parte o en la misma columna. Pero además se puede controlar con densitometría que nos anuncia que el hueso está ganando hueso. Ese es un marcador. Y eso va a evitar la fractura. Son eficientes, alrededor de un 60% de prevención de nueva fractura. O sea, súper bueno si uno logra tomárselo en forma regular y constante. Y depende fundamentalmente de eso. Si separamos la gente que se lo toma perfecto todo el tiempo que debe tomárselo y por periodos prolongados, los resultados son mucho mejor que si lo tomo a veces sí, a veces no. Entonces, por un lado tenemos el hueso y por otro lado el paciente que se cae, porque las caídas y las fracturas se asocian mucho. Y ahí yo quería tomarme unos 2-3 minutos para hablar un poco de las caídas. Fundamental. Que es muy importante porque los niños se caen, se lesionan poco. Los adultos mayores se caen y se lesionan a fracturarse 1 de cada 10 que se cae. Pero se estima que 1/3 de todas las personas mayores se ha caído alguna vez. Y si se cae 2 o 3 o más veces, tiene más riesgo de fracturarse. Por lo tanto, el caerse, aparte uno de reírse la gente habitualmente, hay que tener cuidado porque puede ser un riesgo para la abuela, para el suegro, para la señora de uno, que puede fracturarse si los huesitos no están buenos. O sea, tenemos huesos y evitar las caídas. ¿Cómo saber entonces si esa persona está en riesgo? Una forma fácil es pedirle que se levante la silla del comedor sin apoyarse. Si esa persona tiene suficientes músculos para poderse levantar, significa que va a poder caminar en forma segura y no inestable o patuleco, como de repente dice la gente, porque son esas personas las que tienen riesgo de caerse. A mayor edad, más dificultad a veces para caminar. Y ahí, como hemos hablado, la vitamina D es muy importante aportarle a estas personas mayores, sobre todo de 70, 80, 90 años, porque hoy día las expectativas de vida han aumentado, para evitar las caídas. Si logramos que las personas mayores se caigan menos, van a tener menos fracturas. Si tenemos que mejorar el diagnóstico de la osteoporosis y mejorar los huesos, tenemos todas las terapias para poderlo hacerlo y hacerlo bien. Así es. No sé, Marina, si quieres agregar alguna otra cosa antes que terminemos, porque el tiempo aquí pasa volando. Volver a insistir en la prevención. La prevención es fácil, niños que consuman leche, que no estén sentados todo el día frente al televisor y que reemplacen las bebidas gaseosas que han aumentado por leche. ¿Es verdad que las bebidas colas pueden botar calcio, perder calcio? Todas las bebidas que contienen fosfato producen pérdida de calcio por la orina. Y las bebidas colas son las que más fosfatos tienen. O sea que hay que cambiar a tomar leche. A tomar leche. Bueno, Marina, el tiempo se ha pasado muy rápido. Te queremos agradecer tu presencia y darte un pequeño recuerdo de un auspiciador. Muchas gracias. Y queremos desearle a todos ustedes que en familia pasen una muy bonita Navidad. Es una fecha para unirse todos y conversar, aportar y crecer en lo espiritual.
Muy buenas noches. C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentaron Calidad de Vida.